Buen día compañeros, el día de hoy tocaremos el tema de revisión de contingencias laborales. Me presento, mi nombre es Dylan Joseph Castro Pérez, estudiante de la licenciatura en Contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FES Cuautitlán. Bien, comenzaremos con un pequeño contexto. La revisión de contingencias laborales es un proceso fundamental para las empresas que desean asegurar el cumplimiento de la normativa. Esto para proteger los derechos de sus empleados y reducir posibles riesgos legales y financieros. Este procedimiento permite identificar y analizar situaciones que podrían derivar de sanciones, demandas laborales o conflictos sindicales, así como establecer medidas preventivas para minimizar su riesgo. A través de una revisión exhaustiva de los aspectos relacionados con contratación, seguridad social, condiciones de trabajo, compensaciones y relaciones sindicales, la organización no solo se protege ante posibles contingencias, sino que también fortalece su compromiso con el bienestar y la seguridad de su equipo. De igual manera, esto se puede convertir en una herramienta estratégica para mejorar la estabilidad y la productividad de una empresa. Al mismo promueve una cultura de cumplimiento y responsabilidad social. De igual manera, se realiza a partir de una auditoría basada en riesgos que evalúa posibles contingencias y provisiones en cada área. Para ello se planifica adecuadamente los procedimientos y trabajos a realizar. A continuación veremos algunas normas que se aplican en dicha materia. De primera instancia tenemos la NIA 315, que es la identificación y evaluación de riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. La NIA 330, la NIA 500, la NIA 550, la NIA 570 y la NIA 701. Ahora bien, las características claves de una auditoría de contingencias laborales son las siguientes. El primero tenemos el enfoque integral, que considera aspectos legales, financieros y de recursos humanos. El siguiente punto es enfoque en riesgos materiales, que se centra en los riesgos que puede afectar significativamente los estados financieros. Y por último, las pruebas sustantivas y de control, que estas incluye tanto la evaluación de controles internos como las pruebas. Y llegamos al punto donde nos preguntamos ¿para qué sirve? En primera instancia tenemos el cumplimiento legal. Se revisa que la empresa cumpla con las leyes laborales, contratos colectivos, convenios y regulaciones aplicables. El segundo punto, el control interno. Evalúa los procedimientos internos relacionados con la gestión de recursos humanos, como políticas de contratación, despido y manejos de conflictos laborales. Busca asegurar que estos procesos minimicen el riesgo de demandas y contingencias. En el punto 3 tenemos el registro y provisión de contingencias, que esta es audita la contabilización y estimación de provisiones para cubrir posibles responsabilidades financieras por demandas o conflictos laborales en cursos o futuro. En el cuarto punto tenemos situación de litigios y demandas. Examina demandas laborales en curso, juicios pendientes y cualquier reclamación relevante para evaluar el posible impacto financiero. En el quinto punto tenemos estimaciones contables. Verifica la razonabilidad de las estimaciones realizadas por la empresa. El objetivo final es confirmar que la empresa tenga un registro adecuado de sus contingencias laborales y una provisión suficiente para enfrentarlas, además de emitir recomendaciones para mejorar la gestión de estos riesgos. Bien, ahora pasamos a la planificación de la auditoría. Como objetivo tenemos comprender el entorno laboral de la entidad, identificar riesgos y determinar el alcance de la auditoría de contingencias laborales. Tenemos que tener conocimiento del entorno, revisar la estructura organizacional, políticas laborales, contratos, procesos de recursos humanos y políticas de cumplimiento. La identificación de riesgos laborales detecta posibles fuentes de contingencias, como pueden ser las demandas laborales o en curso, conflictos sindicales, quejas, etc.,
¿Qué normas podemos aplicar? Bien, revisar la legislación laboral vigente y normativa como la NIA 315, que es útil para entender la entidad y su entorno, incluyendo los riesgos de errores materiales. 2. Materialidad y alcance. Definir los niveles de materialidad y el alcance específico para determinar la relevancia de las contingencias en los estados financieros. Y 3. Tenemos que tener un equipo de auditoría. Tenemos que seleccionar auditores con experiencia en temas legales y laborales. Como segundo punto tenemos la recopilación de la información. ¿Cuál es el objetivo? Obtener información y evidencias de posibles contingencias laborales. De primer punto tenemos el análisis de documentos. Segundo punto, entrevistas y cuestionarios. El tercero, revisión de demandas y juicios. El cuarto, revisión de reportes financieros. Como primer punto, el análisis de documentos. Esta se encarga de revisar contratos laborales, actas de reuniones sindicales, convenios colectivos, pólizas de seguros y cumplimiento de documentos que puedan influir en las contingencias. Y el segundo, que son las entrevistas y cuestionarios. Entrevistar a gerentes de recursos humanos, abogados internos y representantes sindicales para entender el panorama de las contingencias laborales. El siguiente punto, revisión de demandas y juicios. Evaluar juicios laborales en cursos o posibles demandas que la entidad enfrenta, revisando documentos legales y consultando con abogados. Y por último tenemos la revisión de reportes financieros. En este punto analizaríamos las provisiones para contingencias laborales, asegurando que se cumplan las normativas de información financiera, como las NIF o NIF. Como tercer punto tenemos la evaluación de riesgos y su control interno. El objetivo de esta es identificar los riesgos asociados y verificar la efectividad del control interno para gestionar contingencias laborales. Como primer punto tenemos el análisis de riesgos. El análisis de riesgos evalúa la probabilidad de contingencias y su impacto financiero utilizando la NIA 330 para pruebas de controles. El segundo punto, evaluación de controles internos. Esta revisa si existen procedimientos internos para minimizar las demandas laborales, como políticas de conciliación, contratación, despidos, entre otros. Por último tenemos las pruebas de controles. Estas pruebas realizan pruebas de control interno para verificar su efectividad y documentación adecuada. En el cuarto punto tenemos la ejecución de las pruebas sustantivas. El objetivo de estas es realizar pruebas que ofrezcan evidencia suficiente sobre la existencia y la magnitud de las contingencias. Por ejemplo, las pruebas de detalle, que estas confirman el estatus de demandas en cursos, verifica el registro y los cálculos provisionales y contrasta con registros externos. El siguiente punto es la confirmación de estimaciones. Revisa la razonabilidad de las estimaciones de provisión para posibles demandas, considerando la NIA 540, que aborda la auditoría de estimaciones contables. El tercer punto, confirmaciones externas. Solicita confirmaciones a abogados externos sobre el estado de los litigios y la posible magnitud de las obligaciones. En el quinto punto tenemos la documentación y conclusión de resultados. El objetivo es documentar hallazgos, conclusiones y hacer recomendaciones para mitigar riesgos. Como puede ser la documentación de evidencias. La NIA 230 especifica la necesidad de documentar todos los pasos de la auditoría, desde los riesgos identificados hasta la evidencia obtenida y las conclusiones. Después tenemos la evaluación de suficiencias de la provisión. Esta revisa si las provisiones contables para contingencias laborales son suficientes y adecuadas. Después tenemos las recomendaciones. En estas emiten recomendaciones para mejorar controles internos en gestión de riesgos laborales, como políticas de los recursos humanos y provisiones contables.
Y por último tenemos el informe de auditoría. Su objetivo es emitir un informe final que incluye observaciones, hallazgos y recomendaciones. El primer punto, el informe de resultados. Esto está basado en la NIE 700. Se debe estructurar un informe que incluye la opinión del autor sobre la situación de las contingencias laborales. El siguiente punto son las recomendaciones de mejora. Sugerir políticas de prevención de riesgos laborales y mejoras de la documentación de provisiones para minimizar futuras contingencias. Bien, ahora pasemos a los principales riesgos identificados. El primero es el riesgo de subestimación de contingencias. Ocurre si la empresa no cuenta con provisiones suficientes. El segundo, el riesgo de no cumplimiento de la normativa, que es la falta de cumplimiento con leyes laborales, que puede generar conflictos en un futuro. El tercero,